Muy buenas, bienvenidos al canal universitario, Canal 15, y a este programa especial de Palabra de Mujer. Es realmente un honor y un placer para mí estar acá con dos distinguidas investigadoras de América Latina en la temática de violencia contra las mujeres, femicidio y feminicidio. Tengo entonces el gusto de presentarles a ustedes a la doctora Rita Laura Segato de la Universidad de Brasilia, experta en la temática de femicidio, feminicidio, quien también ha sido perita internacional en diferentes casos. Y también tenemos a la doctora Julia Monarres Fragoso del Colegio de la Frontera Norte de Ciudad Juárez, quien también es una destacada investigadora y teórica del tema del femicidio y del feminicidio. Ese es el tema justamente que vamos a discutir el día de hoy. Muy buenas, Rita Laura, muy buenas, Julia. Bienvenidas a la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias. Muchas de las personas que nos estarán viendo sabrán, digamos, que femicidio, feminicidio, hacemos referencia a los asesinatos de mujeres. ¿Por qué un término especial? Es decir, ¿por qué para el asesinato de mujeres con ciertas características hablamos de femicidio, feminicidio? Julia. Bueno, me parece que es muy importante significar la experiencia de las mujeres desde los constructos teóricos que utilizamos las feministas. El término feminicidio pone el énfasis por qué son asesinadas las mujeres y quiénes son los victimarios. Hay una discriminación de género. Si utilizáramos homicidio de mujeres, no se vería reflejada la impunidad. Feminicidio dice quién es o quién es la sujeto matable y por qué ha sido asesinada. Esa es la importancia del término. Ahora, Rita, ¿por qué? ¿Por qué se mata a las mujeres de formas particulares? ¿Por qué hay que hacer una diferencia con los homicidios de los hombres, como nos decía Julia? ¿Cuál es la particularidad? Claro, claro. Y los hombres muchas veces se quejan de que ellos mueren más que nosotras asesinados, pero ellos matan más. O sea, la particularidad de los asesinatos, de las agresiones letales contra las mujeres es que ellas mueren asesinadas mucho más de lo que matan. O sea, no hay la misma proporcionalidad. Los hombres han sido soldados desde el principio, en toda la historia de la especie, en toda la historia de la humanidad. Y las mujeres no. Las mujeres matan muy poco. Entonces es absolutamente desproporcional la victimización de las mujeres con relación a lo que ellas victimizan. Entonces ahí hay significados que son muy centrales y que tenemos que todavía mucho trabajo para llegar a entender por qué. Por qué en una época en que han proliferado las leyes, de las maneras en que proliferaron, tenemos muchas más leyes, muchas más políticas públicas, muchas instituciones, en fin, de amparo, y sin embargo la penalización de las mujeres no retrocede, no conseguimos, y eso quiere decir que hay algo que no estamos consiguiendo entender bien. No solo las mujeres, no solo nosotras que nos encargamos de este tema, que asumimos este tema porque es un tema que sufrimos en la piel, pero toda la humanidad tiene que parar y reflexionar sobre por qué no conseguimos detener el ritmo de los asesinatos y de las fuerzas y las formas de crueldad sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo qué parte del gran edificio del poder ese tipo de agresión al cuerpo femenino se está sustentando? O sea, ¿por qué no se puede retirar a la mujer de ese lugar? Ahora, como bien lo decías vos, Rita, los hombres en general son los que más matan hombres y matan mujeres. Exacto. Pero ¿cuál es la particularidad? ¿Por qué cuando un hombre mata a una mujer de estas formas, digamos, tan crueles, por qué lo hace? ¿Cuál es la diferencia cuando asesina a un hombre? Si es que se puede plantear una. Julia. Bueno, hay diferentes motivos por los cuales las mujeres son asesinadas, ¿sí? Y todos están basados en la división sexual del trabajo, en la división de los espacios públicos y privados, en la división de los sentimientos. Y los hombres que matan a las mujeres son hombres
conocidos, algunos son sus parejas, son sus esposos, son sus amantes, pero también son los extraños. Entonces, ¿por qué las pueden matar? Desde el simple hecho de no llegaste a tiempo, te estuviste más tiempo del usual en el trabajo. Hay un control del tiempo de la mujer, hay un control de los sentimientos. Si algunos hombres sienten que ella está embarazada y que el hijo, la hija que lleva en sus entrañas no es de él, la mata inmediatamente porque le ha sido infiel desde su óptica, ¿no? Es la posesión de la mujer a la que él, el control total de ella se da en el momento en que la mata, con el silencio de la que ha considerado su objeto. Por otro lado, las mujeres, como dice Rita Laura, son asesinadas principalmente por los hombres, y los hombres se asesinan entre ellos. ¿Qué es lo que priva en los asesinatos contra los hombres? Priva una masculinidad violenta en el ejercicio del poder, quien tiene más dinero que el otro, o por ejemplo lo que está pasando en mi país, en México, es la entrada de gran cantidad de hombres jóvenes que el Estado no les ha dado un proyecto de nación, un proyecto educativo, un proyecto económico, entonces entran a las redes del narcotráfico y ellos mismos lo dicen, los cárteles cuando los llaman, que van a tener muy buen salario, que van a ser muy buenos proveedores y que el mundo va a ser absolutamente para ellos, aunque tengan corta vida. Claro. Ahora, Rita, es conocido que hay una generalizada impunidad en los casos de los asesinatos de mujeres. Eso significa también que habría alguna participación del Estado, ¿verdad? En términos de no promover el castigo de este tipo de delitos, de esta violencia letal contra las mujeres. ¿Por qué el Estado no se involucra de forma más directa para perseguir sistemáticamente a estos asesinos, para tratar de castigarlos y reducir la impunidad? Bueno, lo que pasa es que los crímenes contra las mujeres, y en eso nosotros creo que las feministas también tenemos que hacer una autocrítica, han sido empujados a la intimidad. O sea, aunque hemos generado las leyes de que hablé antes y las políticas públicas y un discurso público que ha quedado sobre todo en manos de las feministas sobre lo que sufren las mujeres, pero en la esfera pública esos crímenes son todavía vistos como crímenes del fuero íntimo, o sea, relacionados a las emociones, a los sentimientos. De ahí la categoría que se ha generalizado mucho entre las feministas, yo no utilizo, que es crímenes de odio, ¿no? Porque es monocausal y porque está referida a un ímpetu emotivo de los hombres. No es que no exista ese ímpetu emotivo, pero yo creo que tenemos que entenderlas políticamente como crímenes que están vinculados al poder, o sea, la mujer con su muerte, con la rapiña de su cuerpo, en fin, con las varias formas de maltrato y apropiación que sufre, ella sustenta un sistema. Y ese sistema es un sistema simultáneamente de una articulación, claro, de los sentimientos, de las emociones, pero también es un sistema económico, un sistema social y un sistema de la propia política. Entonces, al empujarlos a la intimidad, el Estado se desentiende, aunque hagamos leyes. El Estado, en el fondo, el sentido común general, la conciencia colectiva, no ha dejado de percibir los crímenes contra las mujeres como crímenes que tienen que ver con la vida privada de las personas. Claro. Inclusive cuando son crímenes de guerra, hasta en el caso de los crímenes de guerra. Por eso ha sido siempre tan difícil tratarlos por la justicia, por una justicia de fuero público, de la esfera pública, del Estado. Claro. Ahora, vamos un poco al trabajo más particular que ustedes han hecho. Julia, en tu caso escribiste un texto muy conocido que es el de feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez fue la primera ciudad, digamos, en el mundo que le dio, digamos, al mundo visibilidad, ¿verdad? Al asunto de los feminicidios. ¿Por qué le llamaste sistémico? ¿Por qué piensas que hay una sistematicidad en los crímenes de estas mujeres en Ciudad Juárez?
Porque como bien lo dice Rita Laura, no solamente son los motivos personales que tiene el agresor, sino que hay estructuras materiales que sustentan el feminicidio de las mujeres, y además de estas estructuras materiales que son económicas, que son políticas, son religiosas. O sea, hay todo un sistema de instituciones que de una u otra forma toleran y permiten la impunidad del feminicidio en contra de las mujeres. ¿Por qué lo llamé feminicidio sexual sistémico? Porque en Ciudad Juárez se dio un tipo de asesinato de mujeres en el cual era una de las características era la penetración en las cavidades corporales del cuerpo, ya sea a través del pene o a través de objetos utilizados como pene para maltratar a las mujeres. Hubo la mutilación, una serie de torturas, una serie de sevicias sexuales. Entonces, la sexualidad entendida desde el enfoque feminista es político, y hay una subordinación del sexo y de la sexualidad de las mujeres frente a aquel que se determina como el que tiene que matar a esa mujer y se tiene que gratificar de su cuerpo, de su sexo, de su sexualidad y de su muerte. Ahora, una pregunta que a mí siempre me ha interesado, siguiendo un poco con esto. En Ciudad Juárez hubo un número muy alto de muertes y sigue habiendo, pero por ejemplo, en un país como Guatemala, en Centroamérica, hay más de 700, digamos, feminicidios al año, ¿verdad? Es decir, si tomamos en un periodo de 5 o 10 años, probablemente el número sea superior al de Ciudad Juárez. ¿Son sistémicos? ¿Hay alguna sistematicidad también, digamos, en esos casos en Guatemala, o hay una diferencia con lo que ocurrió en Ciudad Juárez? Yo creo que con relación a la sistematicidad me parece que es lo mismo. Guatemala, México y algunos otros países de Centroamérica como Salvador y Honduras, quienes están siendo asesinadas son las mujeres en desigualdad social. En eso no me cabe la menor duda. Lo que hay de diferencia en Ciudad Juárez es la visibilidad que le dio el movimiento de mujeres. Claro. Que las protestas fueron diarias, no fue nada más el 25, no fue el día 8 de marzo, eran protestas en la calle, en la televisión, en el radio, llamaron a los medios internacionales, el movimiento feminista internacional estuvo ahí, tú, Montserrat, has sido también una de las teóricas del femicidio, Rita Laura, que estuvo ahí en Ciudad Juárez, todas ustedes y todo un movimiento internacional visibilizó lo que pasaba en Ciudad Juárez. Claro, tuvo gran visibilidad. Sí, adelante, Rita. Sí, y la percepción que permitió de que había, por lo menos en mi caso, lo que yo entendí, lo que yo aprendí en Ciudad Juárez, es que había un cierto tipo de crimen, que no era, que estaba surgiendo, que había surgido ahí. Y la importancia no son los números, nosotros estamos muy equivocados, los números son importantes para algunas cosas, pero es necesario ver claro dentro de esos números y es necesario tipificar. Las personas a veces entienden que tipificar es nombrar en la ley, decir feminicidio en la ley o femicidio en la ley, pero tipificar no es solamente nombrar, tipificar es comprender las diferencias en los tipos, en el tratamiento de esas víctimas, ¿no? ¿Qué pasó con ellas, ¿no? Y eso es lo que estamos aprendiendo ahora. Entonces Ciudad Juárez yo creo que fue uno de los primeros lugares en el mundo en que se empieza a ver un cierto tipo de asesinato de mujeres, un cierto tipo de feminicidio. Vamos a un corte y en un momento regresamos. Estamos de regreso con este programa especial de Palabra de Mujer, con la presencia de la doctora Rita Laura Segato y la doctora Julia Monarres, hablando sobre la temática del feminicidio. Justamente, Rita Laura, quería ahora consultarte. Hay un texto tuyo también muy conocido que ha sido muy citado acá en Centroamérica, y es justamente tu planteamiento de que empezó con tu estudio de los violadores, ¿verdad? Pero de que los perpetradores de estos crímenes le hablan a la sociedad en dos ejes. ¿Cuál es ese mensaje que mandan los perpetradores de estos delitos violentos contra las mujeres? Claro.
porque en mi comprensión son crímenes expresivos, o sea, porque, claro, lo que busca la gente, el sentido común, es la utilidad, para sacar órganos, exportación de órganos, hacer películas pornográficas que terminan en la muerte de la mujer, en fin, siempre se ha buscado una instrumentalidad, como, ¿qué rédito es ese que esos crímenes ofrecen? Y yo me he inclinado por pensar que no, que esos crímenes son expresivos, o sea, dicen algo. Y la relación central de lo que dicen no es la relación agresor-víctima, sino hay naturalmente en los varios crímenes de género un enunciado, un discurso emitido del agresor a la víctima. Pero tenemos que ver también que hay un discurso muy importante dirigido a los otros hombres. Entonces, a los otros hombres y en los varios tipos de crímenes contra las mujeres, ese enunciado no es el mismo. Pero, por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, es un enunciado de jurisdicción, de dominio sobre un territorio, porque en mi comprensión el cuerpo de las mujeres tiene una gran afinidad con el territorio. O sea, otras autoras han hablado de la naturaleza, en fin, de la mujer como naturaleza. Y en mi discurso, en mis textos, la afinidad es con lo territorial, como jurisdicción. Entonces, el hombre tiene un control territorial sobre una jurisdicción y sobre el cuerpo de las mujeres como parte de esa jurisdicción. Y lo que emite con esa discrecionalidad, o sea, con el poder irrestricto, arbitrario y completo que él tiene sobre esas mujeres, es un discurso de control, de soberanía territorial sobre una jurisdicción en la que él domina y será siempre impune. Son crímenes, en ese sentido, crímenes del poder. Los crímenes del poder históricamente nunca se descifran. Entonces, ¿te parece que tienen un componente hay un poco indescifrable? Nuestro esfuerzo tiene que ver, justamente estar dirigido a ese desciframiento, entender qué estructura está en juego ahí. Porque lo que podemos abrir, descomponer, desmontar, lo que podemos esperar desmontar es la estructura. Y el lenguaje, y ese tipo de lenguaje. Claro. Ahora, la impunidad es característica. Cuando vemos más de 10 años de impunidad con relación a un crimen es porque podemos claramente sospechar, como lo saben muy bien las madres de Ciudad Juárez, que se tratan de crímenes del poder. Quien está por detrás no son malhechores, mal vestidos, pobretones de las regiones pobres de una urbe, de una ciudad, pero son los poderosos de verdad. Ahora, Julia, desde tu texto del feminicidio sexual serial en Ciudad Juárez, a mí me llamó mucho la atención que, contrario, digamos, a un discurso que era bastante generalizado en la primera etapa, digamos, del movimiento feminista, de que la violencia nos afecta a todas por igual, que independientemente de la clase social, de la educación, tal, yo creo que vos planteaste un tema muy importante, que era la clase social. O sea, cuando hiciste el análisis, en particular para Ciudad Juárez, para decir que no podíamos verlo como una situación generalizada, que había un elemento de clase que habría que considerar. Entonces, mi pregunta es así, ¿de verdad nos afecta la violencia a todas por igual? No nos afecta a todas por igual, aunque sí nos afecta. Obviamente, cuando yo he dicho las mujeres en desigualdad social o las mujeres que están en el margen, son las que son asesinadas, eso es completamente cierto. Y bueno, mi colega Luis Cervera, también del Colegio de la Frontera Norte, ha hecho un sistema de información geográfico en el cual decía en el 2004 qué podría suceder si continuaba el mismo ritmo de impunidad. Y él lo había trazado para 20 años, solamente que ya en 2 años, de 2008 al 2010, él pudo hacer sus proyecciones. Las proyecciones se cumplieron. ¿En qué nos afecta a las otras mujeres? Bueno, yo creo que las mujeres que somos conscientes y que nos preocupamos por las otras ciudadanas que están en desigualdad social y que tenemos un compromiso ético y un compromiso también científico de estar presente con las menos favorecidas. ¿Cómo nos afecta? Sí nos afecta en el sentido de que las calles se vuelven intransitables para algunas personas, de que cuando una parte de la comunidad, en este caso una parte de las mujeres, es dañada,
todas las demás mujeres también son dañadas. Claro. De que hay un retroceso en los avances que han tenido las mujeres y que estas sexualidades de las mujeres se convierten en sexualidades periféricas. Ahora, hablando en términos de una industria transnacional que está en Ciudad Juárez, como la industria maquiladora, también repercute. Obviamente no va a haber la misma capacidad y la misma autonomía de las mujeres para negociar sueldos, aunque parezca que no hay una conexión. Claro que la hay. Claro. O sea, son mujeres que van a estar retrayéndose a lo privado. Claro. Ahora, ¿qué opinas de eso, Rita? ¿Nos afecta a todas por igual o hay más posibilidades de morir asesinada, desmembrada, violada cuando tienes ciertas características sociales? Yo quiero decir dos cosas ahí. En primer lugar, que afecta a los hombres también. Que aunque no reconocido, porque el cuerpo desmembrado, el cuerpo mutilado, el sufrimiento físico aparece como el sufrimiento de las mujeres, el hombre que lo perpetra es también un ser destruido, humanamente depredado por sus mandantes. Porque ahí hay un mandato por detrás que el hombre, a menos que él acepte perder su estatus masculino, él va a tener que cumplir. Y al tener que cumplirlo, él está penalizado también. Nosotros tenemos que poner a circular ese discurso de la victimización de los hombres por parte de aquellos de quienes emana más fuertemente ese mandato de violación, ese mandato de crueldad. El hombre cruel es un hombre profundamente infeliz. Y en el caso, claro que hay, en nuestro mundo están las desigualdades de clase y de raza. Nombrar la raza es fundamental, porque esas mujeres no solo son más pobres, sino también son mujeres no blancas. Y su no blancura y su pobreza y su vulnerabilidad tiñe todo el prestigio de nuestro continente. El continente, en ese prejuicio de esas mujeres, todas somos involucradas. La cabeza baja es para todos, hombres y mujeres de un mundo donde ciertas mujeres sufren lo que sufren las mujeres en Ciudad Juárez o en Guatemala. Entonces la indignidad es de todos. Ahora, frente a un fenómeno, digamos, de esta magnitud y de esta naturaleza, como lo han sugerido ustedes, ¿qué caminos tomamos? O sea, ¿cómo hacemos, por lo menos para empezar a plantear medidas, soluciones para disminuir estos niveles de crueldad e infelicidad de cabeza baja, como dice Rita? Bueno, yo creo que es una de las preguntas más difíciles, sobre todo para un país como el mío, que se encuentra hace varios años en un quiebre de la injusticia. Sin embargo, me parece que desde las instancias internacionales, el haber tenido una sentencia del campo algodonero, el poder de una forma u otra tener la tipificación del feminicidio, que es una definición crítica, y por una definición crítica se entiende que la víctima se puede identificar con el feminicidio, pero que al mismo tiempo se pueda decir quién es el probable agresor, y al mismo tiempo que los mecanismos de justicia empiecen a moverse. Me parece que todavía tenemos un gran camino por avanzar. Pero es allí, Julia, en el campo, digamos, de la justicia, del castigo, donde empezamos a avanzar allí, o tendríamos que tocar otros terrenos de la sociedad. Otros terrenos de la sociedad, como la prevención, como también la otra cuestión de que si no hay esta igualdad de tránsito para las mujeres, entonces una sociedad no avanza, ¿no? Se queda con la mitad de su humanidad completamente rezagada. ¿Qué plantearías vos, Rita? O sea, ¿hacia dónde miramos para tratar de modificar esto? Sí, una cosa que me he preguntado, ¿cuál es nuestro papel, ¿no? Como estudiosas, digamos, ¿no? Como intelectuales, ¿no? Y nuestro papel es generar retóricas, o sea, crear vocabularios que les sirvan a la gente para defenderse y que sean vocabularios transformadores, o sea, por ejemplo, lo que acabo de decir, el hombre es víctima, es muy importante me parece, porque es un discurso que lleva a formas nuevas de conciencia. Entonces, si las formas de conciencia que hemos producido hasta ahora no han sido eficaces, no han tenido efecto, no han modificado, tenemos que usar nuestra inteligencia para generar nuevas retóricas, para ver si conseguimos tocar el eje de gravedad, o sea, el núcleo, la llaga, el lugar donde se reproduce ese mal. Claro.
¿Alguna relación en sus estudios en los que han planteado de estas, digamos, formas crueles y extremas de la violencia con un modelo económico como el neoliberalismo? Ah, claro. A ver, Rita. Claro, claro, ¿no? La depredación. Primero que, por ejemplo, en la palabra, algo que digo en mi ensayo sobre Ciudad Juárez, la palabra rapiña y la palabra rape, que quiere decir, violación en inglés, tienen la misma raíz, ¿no? El rape es una forma de rapiña, y la rapiña es de los cuerpos y de las riquezas, de las minas, de los campos, de las tierras. El rape es de todo eso, o sea, que se significa muy fuertemente en el cuerpo de las mujeres. Entonces, es una depredación que es simultáneamente material y simbólica. Claro. Un minuto nos queda. Bueno, y con relación, siguiendo en la misma línea que Rita Laura, o sea, ¿qué es lo que hace este neoliberalismo? O sea, acentúa el número de mujeres y de hombres que no son necesarios para el desarrollo ni para el progreso económico. Por eso es una de las grandes temáticas, es cómo desarticular esa desigualdad social, más allá de avanzando hacia la igualdad de género, pero también en las cuestiones materiales. ¿Por qué no hay justicia? Porque no son importantes para el progreso, porque ya alguien las calificó como residuos o como parte de lo infrahumano o como parte de lo que sobra. Por eso los cuerpos de las mujeres y también muchos cuerpos de los hombres en México están ahí, en la calle, como desecho para que termine y que se vaya desintegrando, igual como se desintegran las riquezas de nuestro país. Claro. Bueno, muchísimas gracias a Rita Laura Segato y a Julia Monares Fragoso por esta rica discusión, y les agradecemos también a todas y todos ustedes por su presencia y por haber escuchado este programa. Muy buenas.